¿Qué va a pasar en 20 años con esto? ¿Será un espacio abandonado como lo fue esto? ¿Se verá como esto? ¿O simplemente encontrarán las personas una serie de mecanismos para poder readaptarse a otra serie de realidades? Bueno, ya lo veremos. Mientras tanto, la metodología que hicimos en este proyecto, donde comparamos casos de otros países, nos muestra simplemente que esa falta de comunicación, de interacción, de comprensión del conocimiento del otro lado, de la otra edad, ¿no? de los demás, ¿no? Es parte de los ejercicios más básicos y que sin embargo se sigue repitiendo una y otra vez, tanto en países tan desarrollados como Austria, donde les platiqué el caso de estudio, como en México, donde evidentemente el factor político y la presión, digamos, de ciertos sectores privados esencialmente tuvieron una repercusión importante. Bien, esencialmente aquí termina esta parte sobre el caso de estudio, y para concluir y empezar, digamos, más bien una ronda, digamos, de comentarios con todos, quiero decir que el proyecto terminó recientemente con un taller que hicimos en la Ciudad de México, ¿no? Y es aquí donde iba yo a mostrar esto, ¿no? Donde participaron, en un taller cerrado, pequeño, donde participaron colegas de diferentes países, ¿no? Y donde, curiosamente, entre las reflexiones del taller, lo que nos dio como resultado, no sé si lo conocen a él, y esencialmente algunas de las reflexiones del taller fueron que, bueno, en realidad no somos tan diferentes unos con otros, ¿no? La fragmentación del conocimiento ocurre, ¿no? Por ejemplo, un colega de Francia nos explicaba que por ejemplo, en algunos lugares, esencialmente en un lugar que se llama la Haute-sur-Mer, una zona costera donde una tormenta tropical, la tormenta tropical Cynthia, produjo hace 2011, ¿sí? Produjo una serie de daños y muertos incluso. La urbanización del territorio fue resultado de una mala decisión del alcalde que dio permisos para la construcción. Pero esos permisos de construcción en una zona costera clasificada como peligrosa fueron resultado de la presión del lobby inmobiliario. Es decir, así como en el caso de Francia hubo una presión, que es un caso de estudio que analizamos en este proyecto, así como en el caso de Francia hubo una presión de inmobiliaria para construir, yo no estoy tan ajeno a que, yo creo que es muy sencillo, sería otro trabajo, otra investigación, identificar qué clase de presiones privadas hubo para tener que construir bajo este modelo. Y aquí el punto, con eso quisiera concluir, es que tenemos experiencias de reubicaciones históricas y las seguimos repitiendo. ¿Por qué repetir el mismo modelo? De entrada, la reubicación cuando se hace una reubicación quiere decir que algo estuvo mal hecho desde antes. Si no, no necesitamos reubicar. Sin embargo, si vamos a reubicar, por lo menos tendríamos que reflexionar bajo qué modelo vamos a reubicar. ¿Por qué seguimos repitiendo el mismo rol una y otra vez? Esa fue la pregunta básica con la que se inició el proyecto. Y bueno, la respuesta fue porque esa fragmentación de conocimiento y esas barreras funcionales, estructurales y sociales son las que determinan este tipo de decisiones, donde tenemos como resultado un conocimiento importante de los sectores académicos que es sistemáticamente ignorado, y agrego yo, me parece que deliberadamente ignorado bajo ciertos propósitos secundarios que simplemente no son explícitos, son solamente pura especulación, y es entre ellas el control sobre el territorio y la incorporación de las personas a un mercado justificadas bajo el argumento incontestable de los desastres. Los desastres terminan siendo, por ser el mejor argumento y casi un aliado político instrumentalizado para poder hacer una serie de decisiones, tal como lo dice Naomi Klein en La cultura del shock. En fin, esto es todo por ahorita, pero podemos comentar algunas cosas si les parece, porque aquí hay muchas experiencias sobre eso para explicaciones. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo soy geóloga vulcanóloga.
trabajo en el Servicio Geológico Colombiano y digamos como que toda mi vida profesional, yo estudié geología porque me gustaba la naturaleza del campo, nunca pensé que tenía que hablar con la gente y las razones de la vida me pusieron en el camino de los volcanes. Hubo una erupción, en Colombia tenemos varios volcanes, nunca habíamos pensado en ellos como que puedan hacer erupciones y que nos puedan afectar. Hasta el 85. En 1985 yo estaba haciendo la tesis en el Nevado del Ruiz y digamos como que ahí quedé involucrada en lo del Nevado del Ruiz. Entonces mi vida profesional ha estado, digamos, marcada porque había un conocimiento, ¿no es cierto?, sobre el volcán. Había lo que nosotros pensábamos, y en ese momento no había una organización, no había nada, lo que nosotros pensábamos, nosotros podíamos contar y decir sobre el volcán. Y sin embargo, pues no había nada de monitoreo o cosas así, pero hace erupción el volcán y se mueren 25.000 personas. Entonces como que pues sí es imposible que eso no lo marque a uno, ¿no es cierto? Entonces pues desde ahí siempre he trabajado en cosas relacionadas principalmente con volcanes, pero ahora con sismos, con movimientos en masa, desde este punto de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de vista más del geólogo, del geotecnista, del ingeniero. Y siempre cuando uno llega bueno, cuando primero ocurren las cosas, ¿no es cierto? Que uno dice, pues no deberían ocurrir, o por lo menos no deberían ocurrir así de grandes. Pero después es, ¿qué va a pasar? ¿Qué se hace? Y siempre hay ese cortocircuito y pues definitivamente yo creo que como Estado somos ineficientes, somos burocráticos, somos lentos, somos muchas cosas. Y esos 2 años a veces son 4 años, a veces son 5 años. Y pues siempre a nosotros, que somos esa primera parte que hacemos en los estudios técnicos, si decimos 6 meses, dicen, es imposible, tienen que ser 3 o 2 o 1. Cuando uno sabe que la realidad después se gasta Hasta 2 años. 2 años para hacer un convenio, 2 años para saber cómo va a ser. Bueno, Esa es una de las barreras. son, ¿no es cierto? O sea, porque somos como Estado pesados, difíciles. Cada 4 años hay elecciones, es el peor momento para tomar unas decisiones es cuando hay elecciones, ¿no es cierto? Será el mejor momento para otros, ¿no es cierto? Perdón si le interrumpo, es que es justamente parte de las barreras identificadas. Lo que es bueno para unos puede ser malo para otros. Entonces, en definidas cuentas, como que yo siempre he sido muy consciente y es una de las observaciones. La gente piensa, más cuando trabaja en vulnerabilidad y riesgo, dice, se conoce poco, pero el conocimiento ya lo tenemos. Cuando uno más conoce, sobre todo la naturaleza, más sabe que no sabe nada. Entonces, cuando uno entiende la magnitud de lo que es estudiar un sismo, pues no predecirlo, pero cómo evaluar amenaza sísmica, qué significa, cómo yo doy la alerta temprana en un volcán, no es poner la sirena, es cómo yo entiendo el volcán, ¿no es cierto? Uno sabe que no sabe, o sea, sabe que es muy poco el conocimiento que se tiene. Estamos haciendo una investigación sobre Ruiz en ese momento. ¿Cómo? Bueno, el Ruiz cumple 30 años en este Una investigación momento. con la OIE en Inglaterra sobre la gobernanza de riesgo en la área volcánica. Pero no es el proyecto Estreba. ¿Es Estreba el proyecto? No. Bueno, nosotros somos el Servicio Geológico y estamos en Estreba. Bueno, entonces justamente el opuesto a la fragmentación del conocimiento es la integración del conocimiento. Y justamente es curioso, ¿no?, que esta presentación de resultados de un proyecto de fragmentación e integración del conocimiento dé como resultado que 2 actores diferentes se encuentren, ¿no? Pero eso muestra la complejidad del mundo en que andamos, ¿no es cierto? Para mí, por ejemplo, asistir a cosas sociales
es difícil porque tienen un discurso, porque tienen un vocabulario, porque tienen una actitud, porque tienen unas cosas que no es el normal con el que uno anda. Sí, Pues claro, seguro, sí. uno es Es que, parte de eso también. digamos que estos encuentros, los que hemos estado en esto, tenemos reconocimiento de que hay una dimensión individual de la disponibilidad de la persona hacia los otros, entendidos como un enriquecimiento, no como una amenaza, que es un poco, digamos, el proceso de construcción de la interdisciplinariedad, o más bien de la transdisciplinariedad, que es como el problema ahí, ver cómo se disuelve diferentes saberes, no es privo de conflictos, ¿no? A pesar de bajar nuestras resistencias como personas frente a lo que no conocemos, que no entendemos, que al comienzo lo vimos siempre como una amenaza, ¿no? Y luego uno, cuando encuentra un interés común, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, nosotros somos extremos, ¿cierto? Para poder hacer una cosa bien hecha, deberíamos decir, bueno, vamos a ver qué podemos decir, dónde nos encontramos, dónde no entendemos, tomarlo también con calma y ir haciendo un trayecto, ¿no? Sin sentir que uno es mejor o peor, hay diferentes conocimientos y ahí esos grandes problemas, como tú hablabas del cambio climático al comienzo, cuando hacías la introducción, como se dice aquí, ¿quién se los come entero, no? Nadie, ¿no? Son como se decía, un volcán, de altísima complejidad y requieren de diferentes áreas. Pensando un poco por ejemplo, un sismólogo mexicano, Cinia Lobnitz, dijo alguna vez una frase que me gustó en una presentación del libro, dijo: los terremotos no matan, lo que matan son los edificios. Y evidentemente el problema no es el terremoto, el problema es construir mal en esa necesidad. Es un problema sociopolítico, donde evidentemente el conocimiento del terreno que ofrece un geólogo o un sismólogo permite tomar decisiones, pero el problema me parece es que muchas veces teniendo ese conocimiento se ignora y se construye de cualquier forma mal. La mayoría de los edificios que colapsaron en el terremoto del 85 en México, que también cumple 30 años, 85 fue en septiembre, ustedes en octubre me parece, de noviembre. 13 de noviembre. Sí. En México fue el 19 de septiembre. Bueno, evidentemente los edificios que colapsaron no fueron los más altos, fueron los mal construidos. Eso Sí, responde. ahorita en China, ¿no? Es en China, en ese sentido también. Sí. En escuelas de los colegios. Pero sí, como que lo que llama la atención, o pues a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, es muchas veces los que trabajamos en esto también tenemos esas, pues yo digo, por un lado se trabaja en la parte que es de uno, y después cuando uno llega a interactuar en esa multidisciplinaridad, pues se corre el riesgo de perderse, ¿no es cierto? De que las cosas no, lo decías, o no se saben comunicar, o no son suficientes, o yo no tengo en cuenta lo que el otro está sintiendo, pensando, conociendo, o pues definitivamente, que es, creo yo, uno de los casos, hay volcanes que no hacen erupción sino cada 500 años o 800 años. Las ocurrencias son muy raras. Hay sismos y sitios que la gente cree que nunca le van a pasar, pues porque ha pasado 40 años, 50 años y no ha ocurrido un sismo realmente grande. Entonces, esas percepciones de las cosas son muy importantes, ¿no es cierto? Hace el 10 de marzo se sintió un sismo aquí que para mucha gente le pareció, en Bogotá, le pareció horrible, terrible, espantoso. Y pues si uno va a ver los datos, el tamaño, todo, eso no es, pues no es nada, ¿no es ¿De cierto? cuánto fue, perdón? Fue de 6.6, pero fue profundo. Mi casa se movió bastante. 6. Ya estaba allá arriba. Pero entonces, si uno ve, por ejemplo, si uno obtiene el dato, si algo se daña con ese sismo,
Por ejemplo, en Bucaramanga, que era la ciudad más cercana, el Código de Construcción Sismorresistente de Colombia dice: para Bucaramanga debió construir con 0.25 de aceleración como mínimo. Lo que se midió fue 0.016. Con algo así se daña. Es que está malísimo. Muy mal hecho. Pero muy mal. Bueno, también debemos reconocer que hace poco se cayó un edificio en Medellín, solito. Entonces, ahí sí. ¿Qué se puede decir? ¿No es cierto? Si desde el punto de vista social es, ¿qué ocurre en la toma de decisiones que se construye un edificio tan mal que se caiga solo? Es decir, se caiga solito. Alguien quería construirlo rápido. Alguien quería... No, y lo peor es que no es que sea una ciudad que uno diga, pues es una ciudad pequeña que nadie le pone atención. No era una constructora, digamos, de una persona que llegó, apareció e hizo una cosa viral. No, era una constructora muy reconocida, de personas muy Con mucha prestadas, trayectoria. que han hecho muchos edificios en Medellín y que en este momento hay varios edificios que están desocupados porque los mandaron hay unos que los han destruido. Y Pero hay hay un problema un tema de gravísimo. ingeniería importante en la ingeniería paisa de ese sector. Se tomó varios riesgos y técnicamente empezaron a hacer reducciones muy fuertes de la resistencia de los materiales y demás, y la ingeniería en general lo estaba aceptando hasta que pase el colapso. Entonces, por eso es que hay también un reguero de edificios detrás de eso, porque de alguna manera lo convalidaron a través de los estudios técnicos y de que esto sí es posible y demás, y eso representaba un 15% de reducción de costos. De reducción de costos, y se tomaron el riesgo. Entonces, por ejemplo, la ingeniería bogotana no lo soportaba, no lo podía validar, pero la ingeniería en Medellín O sea, que el fenómeno que estamos viendo en este ejemplo inmobiliario. es que aquí hay diferentes actores con diferentes intereses que toman diferentes riesgos. Sí. Es básicamente... Y estratos altos, ventas, una presión inmobiliaria muy fuerte. Pero es que quizás hay sectores que dicen, bueno, a ver, yo tomo el riesgo de esto, tomando en cuenta que el periodo de retorno de una amenaza es tan largo que yo ya recupero mi inversión, y si se colapsa el edificio en 20 años, pues yo ya gané. Sí. Ese es el fenómeno. Pero también, yo digo, hay otro que nosotros como seres humanos nos acostumbramos con las cosas. Yo considero que el ser humano es muy egocentrista. Nos creemos lo máximo, ¿no es cierto? Nos creemos el centro de las cosas. Cuando no nos identificamos que más bien somos parte de un entorno, parte de una naturaleza, y que a veces ese creernos llegamos hasta convencernos tanto que uno se olvida que pueden existir cosas. Estoy segura, ¿no es cierto? El edificio se cayó y lo desocuparon un viernes, ese edificio de Medellín. El sábado, ese viernes, salieron en televisión los dueños y abogados diciendo que era el colmo, que no tenía nada el edificio, que eso no era posible. El sábado a las 7 de la noche habían 2 ingenieros jóvenes con 3 soldadores soldando algo en un edificio de 8 pisos, 9 pisos, que después salió una foto en que había una columna con unos hierros salidos. O sea, ¿cómo puede alguien pensar que va a ir a soldar algo un sábado, bueno, que debieron estar trabajando el viernes y el sábado, pero a las 7 de la noche del sábado estaban soldando cuando se cayó el edificio, ellos, todos esos ingenieros con esos soldadores murieron? Bueno. O sea que ellos pensaban abrirlo el lunes, ¿no es cierto? Entonces uno dice, pues unos de ellos pensaban que eso estaba bien, digo yo. Eso se parece un poco a este continuum de la reducción de riesgos y desastres. Esencialmente lo que esto quiere decir es que
hace todo un proceso de recuperación, pero de todas formas va a haber un desastre. Lo único que en realidad la mitigación del riesgo o las iniciativas de reducción del riesgo en realidad no están reduciendo, están ampliando el periodo de retorno. ¿Qué es esto? Pero quería decir a usted algo así. Particularmente que el trabajo que yo he hecho no es en un lugar que tenga desastres de estos gigantescos, pero eventuales, sino un lugar en donde constantemente nos ubicamos en lugares con deslizamiento y con inundación, y que eso como que se naturaliza y incluso se construye y se autoriza a construir sobre sitios que no son adecuados. Estoy hablando de la ciudad de Tunja, pero creo que en muchos casos, debe haber muchísimos casos en Colombia, y de hecho cada nada salen en noticias, tragedias anunciadas, a veces no necesariamente que matan un montón de personas, pero sí que generan un montón de costos permanentes. A largo plazo, el desastre de baja intensidad. De baja intensidad y repitiendo con recurrencia, a sabiendas. O sea, por ejemplo, en el plan de ordenamiento, yo soy arquitecta con un doctorado en urbanismo, pero soy más teórica que práctica, porque soy docente, investigadora. No. Trabajé muchos años en la Universidad de Boyacá y actualmente estoy en la Universidad Antonio Nariño desde hace un poquito, y estoy aquí porque me invitó Daniela Ruiz, yo soy la mamá. Entonces, pero y él es el director de tesis. Entonces, pero me recuerda a alguien. Mucho gusto, doctor. Entonces, pero yo estoy metida un poco en el tema de la investigación de riesgos a partir de un proyecto que financió el Lincoln Institute sobre cambio climático. Y tengo un curso muy interesante que es un curso que tiene un nombre que podría ser una maestría, se llama Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Planificación Urbana. Y es un cursito, una maestría en urbanismo. Entonces he estado muy metida, o he intentado meterme en este tema desde la perspectiva de la planificación urbana. Y en realidad, más que el cambio climático, es el problema de vulnerabilidad está vinculado a la pésima planificación urbana, a pesar de, como dice el doctor Guiones, a pesar de que tenemos el conocimiento. Entonces, una ciudad como Tunja, que tiene un POT en donde aparentemente está muy bien identificado el tema de amenazas y riesgos por deslizamiento y por inundación y encharcamiento, se sigue admitiendo la construcción allí. Y es simpático porque cuando me gané el proyecto de investigación, nos ganamos esa convocatoria con el Lincoln, teníamos una situación que es relativamente particular. Los estratos altos se someten al riesgo de inundación. Es una ciudad en donde todos los estratos están viviendo con algún grado de inundación, no solamente los estratos bajos. Pero no tienen la misma capacidad de recuperación. No tienen la misma capacidad de recuperación, ni tampoco, y evidentemente el riesgo de encharcamiento les produce muchos menos daños, pero es particular que a pesar de conocer el riesgo, de todas maneras se localizan ahí. Entonces hay como una búsqueda detrás de eso. Así es que la vulnerabilidad no depende, digamos, no se genera solamente sobre el patrón clásico de que hay unas presiones y una gente pobre que les toca vivir al lado de la amenaza. Hay otros caminos hoy día que tienen que ver también con la falta de utilización de conocimientos, de fondos, etc. No, y hay unos temas de estatus ahí, de ubicación en ciertos puntos, pero no sé quién puso ese punto de moda. Sí. Bueno, aquí en Bogotá ha pasado en Chía, por ejemplo. En Chía pasó eso, ¿no? Estrato 8, inundado. Pero entonces son como lugares que alguien pone de moda y se convierten en lugares de especulación inmobiliaria y de muy buen negocio,
pero claro, el susodicho que hace el negocio, él se larga. Su inversión está asegurada, ¿no? Su inversión está asegurada, eventualmente pues las personas con ciertos recursos entonces tienen seguros también para cubrir sus pérdidas. Pero entonces ahí hay como unas cosas también como interesantes de lo que también es el riesgo permanente, ¿no? El constante, pequeño pero constante. Sí, bueno, la gran cuestión con el riesgo es que el riesgo existe en todos los aspectos de la vida, todos tomamos decisiones, ¿no? Pero quiero reflexionar un poco sobre este comentario de justamente por qué algunas personas, pese a que saben que es inundable o es sujeta a un deslizamiento de tierra, unas zonas De todas maneras se ubican. hay varias cuestiones, ¿no? Por lo menos en la experiencia de campo que he tenido, cada caso debe tener sus particularidades. Lo que yo he hablado con las personas es que esencialmente la gente sabe y acepta el riesgo porque esas son sus opciones. Es decir, en esta zona, de México, Chiapas, cuando alguna vez le pregunté a algunos vecinos por qué se quedaban en la zona de inundaciones, sabiendo que incluso su casa estaba marcada como una casa susceptible de inundación y había la posibilidad de reubicarse justamente en esta nueva ciudad, la gente me decía, yo no me voy a ir de aquí porque aquí está mi medio de vida, ¿no? No lo decían como desde el livelihood, ¿no? Decían, aquí está mi tierra, aquí está mi finca, y claro, viene toda una serie de explicaciones sobre quiero morir, que entran evidentemente para el tomador de decisiones, vamos a decir el político, o para el científico de otras disciplinas pueden sonar irracionales. Pero lo que está detrás de esos discursos en realidad es ¿por qué voy a ir a una reubicación donde tengo que gastar diario 1 hora en transportarme a mi finca? Voy a gastar, no sé, vamos a decir en dólares, unos $80 mensuales en pasajes, o $50 mensuales en pasajes, en una zona donde el ingreso es de $150, ¿no? O de $200. Estamos hablando de gente verdaderamente en el lugar de pobreza. Entonces, evidentemente la gente dice, yo prefiero tomar el riesgo de tener una inundación cada 5 o 6 años y perder el refrigerador, el colchón o la estufa, ¿sí? Me sale más barato eso que reubicarme permanentemente en la casa. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que sí hay un cálculo deliberado del riesgo de algunas personas. Por supuesto, es un cálculo inexacto, puede ser un cálculo que en otro momento tiene un costo mucho más grave y ese es el problema, ¿no? Pero la gente toma el riesgo porque son sus opciones, ¿no? Y es ahí donde, bueno, si tuvieran las mejores opciones, estoy seguro que no urbanizarían ese tema. Y es ahí donde me parece que hay una explicación más racional. Lo otro es la parte, y eso sí es aceptable, la parte negativa. ¿Por qué? Porque lo que al menos yo he observado en México es que cuando se urbanizan territorios peligrosos es porque hay un conjunto de habitantes que se agremian, ¿sí? Y que se convierten potencialmente en una fuerza política susceptible de ser comprada. Es decir, tengo una estudiante, ya terminó su maestría, que hizo un trabajo en la periferia de la Ciudad de México, donde identificó cómo la gente se organizaba para invadir territorios privados, ¿no? Tierras, ¿no? De cultivo, seguramente algo que pasa en otros países de América Latina, urbanizan un terreno relativamente plano, más o menos, con muy malos servicios, y durante 10 años están insistiendo, bloqueando, digamos, una fuerza política hasta que pueden encontrar un buen interlocutor político que los ve como un potencial de votos. En ese momento se entra en una serie de negociaciones donde esos actores se vuelven votos, ¿sí? Y a cambio, digamos, de votar en bloque por X candidato o partido, reciben los beneficios de eso en una cuentagotas, pues, pero empiezan a recibir servicios como luz, como algo de agua, etc. Entonces, el patrón de urbanización del territorio responde a variables políticas,
más que a decisiones de tarificación. Pero también de propietarios de tierra. Pero Porque hay muchos casos de propietarios de predios rurales que promueven la invasión para la valorización de los predios intermedios entre ese sitio irregular y el resto de la ciudad, porque saben que de todas maneras va a haber servicios, va a haber vías y sus terrenos intermedios suben de precio y Sí. es un cálculo de riesgo. totalmente La deliberado. otra cosa es esto, digamos, de todas las investigaciones, un poco de esas corrientes a las cuales de una u otra manera pertenecemos, ¿no? Generan como una pirámide invertida, ¿cierto? Donde en la cumbre están los eventos poco probables, pero que generan grandes impactos, ¿no? Y tendencialmente la racionalidad técnico-científica, que es la más escuchada por las instituciones, tiende a ubicarse acá arriba, ¿sí? Y a considerar que las prioridades del sustento, que son las cotidianas de las comunidades, son irrelevantes o irracionales, como tú decías, ¿cierto? Este es un bache cultural muy importante, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hacía investigación sobre el caso de Alto de la Estancia y iba a hablar con los funcionarios de la FOPAE, los funcionarios de la FOPAE, que es un fondo de atención y prevención de desastres, decían, esta gente no entiende el riesgo, es lo que literalmente decían, ¿sí? Mientras que ellos, de su lado, no entendían el riesgo de lo cotidiano, de la imposibilidad de encontrar una tierra a un precio decente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todos esos procesos de acumulación de incertidumbre, podemos decir, para la gente común, son factores que los presionan a ubicarse, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que no se puede resolver diciendo reubícate en lo que Fernando estaba mostrando, porque alrededor de la reubicación hay todo un mundo, para decirlo así de una manera muy coloquial, ¿no? Que, digamos, pasa por este fascinante problema de cómo el conocimiento, ¿no? En términos de las palabras de James Scott, esto que tú estás diciendo sería una imposición. En realidad, hay un discurso de un actor que domina sobre otro, que permite imponer cierta idea. Incluso lo legitima a través de estudios técnicos. Mira, hicimos ahorita con una colega aquí de la Nacional un capítulo para un libro sobre la cuestión socioecológica en América Latina, sobre el caso de Curacé, este caso de adaptación basada en comunidades, ¿no? Y justamente ellos incorporan la visión indígena, la visión campesina, dentro, digamos, de hibridación, ¿no? En el proceso. Pero realmente en el momento de ir a mirar, nosotros hacemos un meta-análisis, digamos, de los textos de toda la literatura gris, y lo que se ve es que hay un saber dominante, ¿no? De que si en el momento de hacer la evaluación de riesgo, usamos ArcGIS, usamos los protocolos reconocidos institucionalmente, ¿cierto? Entonces esto genera dos cosas, digamos, como lo ha dicho Astrid Ulloa, que estamos cenando anoche con ella. Aquí en la Nacional, los indígenas, los campesinos que entran en esos procesos, lo hacen porque ganan terreno, ¿sí? Pero, ¿sí? Es como una manera de ganar un reconocimiento de la manera como ellos piensan, ¿sí? Pero sin embargo, hay una fuerza impositiva, ¿sí? De un saber técnico, de un saber institucional que se pone por encima de esos procesos y le pone un sello más fuerte, ¿sí? De lo que es. Y se ve todo el tiempo, también lo que tú presentaste hoy, digamos lo que se ve, yo quería también decir un poco que el verdadero problema del desastre está no está en el desastre mismo, como siempre hemos dicho, no, está en los procesos y resueltos. No está en la naturaleza misma. Exacto, el desenlace mismo del desastre está mucho antes, ¿sí? Son construcciones que se dan en una gestión del territorio que hoy día, yo lo llamo así siempre, un poco últimamente estaba hablando de esa idea, es como un fractal, ¿no? Digamos que se repite. La relación que existe entre el poder político, el poder económico sobre los territorios tiende a reproducir un fractal, es decir, un patrón de explotación, el caso de Medellín, ¿no? Donde la ciudadanía cuenta muy poco, donde los protocolos
de control, se pueden evadir. Este es el mundo en que vivimos, ¿sí? Es que produce... Se puede negociar, se puede comprar. Lo que Fernando presentó lo vivimos hace 4 años en una investigación en la Sierra Nevada, en la Cristalina Baja se llama esa zona, y la parte aquí de Caracolín, Chauriel, donde sale la carretera, igual, caja popular, construye las cajas de fósforos que tú mostraste, igualitas acá, ¿sí? Y la gente tiene el mismo problema, porque le dan esa casa y luego la gente nunca ha pagado un predial, nunca ha tenido un manejo de servicios públicos y termina o vendiéndola, esa vivienda, o además, digamos que nosotros lo decimos siempre en el curso de sociología urbana, la ciudad no se resuelve por el espacio, que es nuestra polémica con los urbanistas, ¿cierto? No se resuelve con el ladrillo, sino que se resuelve con otros procesos que son los que determinan el ladrillo. Por eso nos parece que hace tanta falta el conocimiento social, digamos, sociológico, ¿cierto? Para comprender mejor esos procesos, ¿cierto? Porque a esa gente entonces tú deberías acompañarla en un largo proceso de reconstrucción de sus vidas. En caso de una cosa intergeneracional, ¿cómo vas a pretender que gente... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cierto? De 40 años, 50... que ha vivido toda la vida en el campo, que no usan un cajero, tú lo metes en una ciudad, es porque debería ser que no. ¿Se puede? No, yo más bien, entiendo más bien que ¿por qué no hacer procesos de seguimiento de los proyectos de largo plazo que vayan más allá de los tiempos políticos, donde justamente haya un acompañamiento, una evaluación y reevaluación de los procesos? Porque cuando di el ejemplo de los pescadores en Somalia, en realidad el fracaso no se dio en haber hecho un proyecto así, se dio en no haber dado seguimiento para darle continuidad al asunto. Después cambió el mercado y alguien introdujo en el Nilo, en los lagos, el lago del Nilo, en el lago Tanzania, y se acabó, ¿no? Se acabó el mercado en otro lugar. Es decir, cualquier proyecto de desarrollo está sujeto al cambio y tiene que estar sujeto a la reevaluación y a la modificación de ese proyecto. Ninguna iniciativa de reducción de riesgos funciona, todas las iniciativas funcionan igual. El riesgo es constante y es variable, y el riesgo no va a ser igual nunca. Entonces se tendría que establecer proyectos o procesos donde uno tenga que actualizarse, o las instituciones y los actores actualicen en función del riesgo que está en ese momento y no del que estuvo hace 6 años. Lo que hablamos, ¿no? También, un punto novedoso, porque uno pues se ve en el seminario, pero se ve afuera y trabajamos y las cosas, pensamos en cosas, ¿no? El enfoque de derechos dentro del desastre no ha entrado como debería, ¿sí? Sí, como estamos diciendo, el riesgo es algo presente continuamente. Bueno, entonces debemos empezar a estar presente también en términos, ¿no?, de derecho a ser protegido desde el riesgo, lo cual hoy día está financiarizado. Tú hoy día te proteges del riesgo porque compras diferentes mecanismos de seguros, o indirectamente porque eres el jugador rico de Tunja que compra la vivienda capaz de aguantar la inundación, no puede de todas maneras, ¿no? ¿Cierto? Entonces, digamos, la dimensión pública, ¿no?, de la protección es ausente, porque lo que nosotros vemos, por ejemplo, hay un colega joven, si les interesa, que Fernando me invitó, un brasileño, se llama Víctor Marquesini, que hizo una recopilación publicada en la Revista Mexicana de Sociología sobre un conjunto de desastres, mostrando cómo hay una especie de biopoder, porque hay una suspensión con el estado de excepción en el desastre de los derechos civiles, ¿sí? Entonces, en el periódico y luego en el informe de consultoría de la entidad que hace la gestión del desastre, hay una persona que vuelve a su casa, ¿sí?, desde el albergue, ¿sí?, a buscar sus pertenencias. Esa persona es descrita como un fugitivo y es capturada, ¿sí?, de vuelta al albergue con la fuerza, ¿cierto?, deshumanizando procesos que socialmente deberían ser normales, deberían ser acompañados dentro de un caudal de derechos, ¿cierto? Mientras que, de lo contrario, la racionalidad, como la definimos en sociología técnico-científica, la ciencia social,
tenemos, sí, pero vamos a nada, no todos son así de sensibles ni más faltaría, pero qué bueno, por eso, si no, no estaría aquí. no, no, obviamente, pero en muchos casos, ¿no? Sobre todo, digamos, cuando se politiciza realmente, porque el saber técnico luego hay que usarlo como el saber social. Como el saber social se utiliza, ¿no? Exacto. Cuando, digamos, el uso político que se hace del conocimiento es aterrador en algunos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese caso el desastre produce situaciones de verdad de aberración. Perdón, es que había levantado la mano. ¿Cómo? Allá. No, pues simplemente me parecía interesante mencionar también como el papel que tiene la cultura dentro del riesgo, porque, bueno, partiendo de dos casos. El primero, alguna vez estuve trabajando en la provincia de Tungurahua, en Ecuador. Hay un pueblo, se llama Baños de Agua Santa, y ellos viven junto al volcán Tungurahua. Permanentemente están en alerta amarilla o naranja. Pero ellos no se van de ahí porque lo han interiorizado tanto en su cultura que le llaman Taira Tungurahua. Y dice, y si comienza a temblar la tierra y se escucha como brama el volcán, es porque está enojado. Y cosas así. Y se han hecho intentos por hacer la reubicación de las poblaciones que están más cerca, pero ellos simplemente no lo ven como un riesgo, sino que es parte de su día a día. Y entonces cuando caen las cenizas, ellos salen normalmente, limpian las cenizas, y comienza a temblar la tierra, para ellos no es nada extraño. Y para ellos lo malo sería que lo saquen de su tierra, porque simplemente ya se han acostumbrado y está dentro de su cultura el riesgo constante. Por otro lado, conozco también algunos grupos afrodescendientes que viven en el barrio Alfonso López, eso es en Usme, al sur de la ciudad, y hay un constante riesgo de deslizamiento de unos lotes que fueron construidos por invasión, pero ellos siguen viviendo porque aquí vive mi primo, aquí vive mi tío, y entonces todos hacemos una comida, comemos lo que comíamos en nuestra tierra, hablamos como hablábamos en nuestra tierra, y toda la cultura también termina por tener un papel importante, porque no se sienten tan desarraigados de su cultura al momento de que toda su familia que ha migrado hacia la ciudad se encuentran allá. Son lotes que están casi a 45 grados en un terreno sumamente inestable, son viviendas autoconstruidas que por consiguiente no tienen ningún tipo de ingeniería para este tipo de terrenos ni nada de eso, pero ellos, con tal de seguir manteniendo todas esas costumbres y todo eso, pues prefieren vivir ahí, inclusive logran una movilidad social, ganan algo más de dinero, pueden vivir en otros lugares, pero no quieren irse de ahí porque ahí es donde está su familia. Yo pienso que tenemos que hacerlo siempre, pero no vamos. Es que sí quisiera rápido solamente decir eso antes de darles la palabra, porque todos tenemos que intervenir aquí. Pero es polémico el caso porque evidentemente hay un riesgo real de que haya una erupción del volcán y ahí todo el mundo se va a arrepentir. Mi experiencia un poco con el volcán, con la gente del volcán Popocatépetl, la gente tampoco se quiere ir, pero no se va.